15 minutos. Sí, no. ¿Quieres? Primero, buenas tardes con todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Andrés González, ¿ya? Mi tutor es el doctor Juan José Ramiro de la Rosa. Y el día de hoy voy a presentar los avances de investigación correspondientes al 23P. Claro. El tema propuesto para esta investigación es: el combate a la corrupción mejora las condiciones para el crecimiento económico. Estudio para Ecuador y China. Un análisis kilométrico del 2000 hasta el 2022. Toda investigación parte de una pregunta de investigación, de una laguna del conocimiento. Por ello, en ese trabajo de investigación se ha propuesto la siguiente: ¿cómo afecta el combate a la corrupción al crecimiento económico del Ecuador y China para el periodo 2000 al 2022? La hipótesis que plantea responder a esta pregunta de investigación es la siguiente: el combate a la corrupción aumenta el crecimiento económico a través del gasto público en educación e inversión de Ecuador y China para el 2000 al 2022. Esta hipótesis pretende ser contrastada con el siguiente objetivo general, que es evaluar si el combate a la corrupción afecta el crecimiento económico de Ecuador y China para dicho periodo. El objetivo general se sustenta en los objetivos específicos y pretende estructurarse en cada una de las estructuras capitulares, que es determinar las causas y las consecuencias de la corrupción a través de un estudio del arte. Segundo, que es explicar las causas del crecimiento económico de Ecuador y China, para no solo decir únicamente que es debido a un análisis positiva o negativa, sino ver lo que hay detrás, ¿no? Lo que pasó antes, de manera histórica económica. Y el tercero es evaluar a través del indicador del control de la corrupción qué efectos tiene la corrupción en el crecimiento económico del Ecuador y China del 2000 al 2022, si se toman los datos de Singapur, un país considerado altamente en el control de la corrupción. El capítulo 1 se basa en la problematización. ¿Se ha abordado de corrupción en este momento y qué es lo que falta por abordar? Dentro de todo ello, pues se ha logrado identificar, en principio, que la corrupción se hace a través de un análisis, que la corrupción y el crecimiento económico se hace a través de un análisis cuantitativo. ¿Ya? Únicamente en decir que existe una relación positiva o negativa de la corrupción, más no en hacer un análisis histórico alrededor de todos los países que se hacen, porque esa es la segunda, que se hacen a través de conglomerados, a través de países, a través de regiones. No se analiza de manera individual, de manera estratégica. De Ecuador, esto pasó en Ecuador de manera de crecimiento económico y esto pasó con la corrupción. Y en el capítulo 2 se plantea una taxonomía de la corrupción, del concepto de la corrupción como tal. Dentro de todo esto, pues partimos de Aristóteles, ¿no? Que decía que el hombre está en busca de la razón y la verdad, y que cualquiera que se desligue de todo esto, pues estaría cometiendo un acto corrupto, porque la corrupción es vista como un problema dentro de todas estas perspectivas. Más adelante, Claudia, un rey del Imperio Indio hace más de 2000 años, menciona que así como es imposible que las abejas que no prueben la miel que están captando, así de imposible es para un reino que no tome algo de ese gobierno, haciendo una alusión a este concepto de corrupción como tal. Más adelante, Lev, en 1964, ya lo aborda un poco más. Ella centraliza y dice que es una institución extralegal y que sirve para ganar elecciones, es decir, a través de favores. Yo te doy mi apoyo, ya, a través de un gobierno o X razón, pero yo a cambio requiero de tu ayuda con algún puesto laboral, con algún sector público o con alguna institución del gobierno. Quisiera de alguna forma ser beneficiado. Entonces, esa es otra forma, a través de ganar elecciones. Te apoyo, pero necesito algo a cambio. Luego, Clinton, en 1968, dice que es el comportamiento de los funcionarios públicos que se desliga de las normas socialmente aceptadas. Disney y Scheller dice que en 1993 es la falta de control del gobierno y que la corrupción es muy costosa en el largo plazo. Barham dice que es un proceso de negociación de cost
en el quien tenga el derecho de propiedad va a ser el que va a ejercer un efecto positivo o negativo dentro de la corrupción o dentro del crecimiento económico. Está en contra de la ética y de la razón, y un concepto mucho más que se aborda alrededor de corrupción y crecimiento económico y que está mayor identificado desde el de Tanzi, 1998, que dice que es el comportamiento o el abuso del poder público para los beneficios privados. De allí que todo acto de corrupción, no todo acto de corrupción da lugar a sobornos, y que es difícil de describir y fácil de reconocer. Por ejemplo, cualquiera pudiera ver a un taxista, ¿no?, alterar su taxímetro, pero ahora sabemos que es corrupción. ¿Qué tipo de corrupción es esa? Es el problema, porque existen un montón de características que hacen que una se englobe en una parte o que se englobe en otra. De ahí que no suele tener lugar a la luz del día y que existan tres grandes clasificaciones de la corrupción. La primera, que es pequeña corrupción; la segunda, gran corrupción; y la tercera, que es corrupción política, que está asociado con el término de Lev 1964. La primera, que tiene que ver con aquellos procesos que se dan en las instituciones, en el servidor público y un cliente. Por ejemplo, yo voy a sacar un pasaporte a migración, ¿ya? Y veo que existe una fila enorme. Entonces yo acudo a un tramitador y a través de acudir a ese acto de tramitador, pues yo estaría saltándome la fila. Entonces a eso se refiere con pequeña corrupción, a ese tipo de corrupción que se hace, ¿no? En donde un funcionario público adquiere un beneficio personal a través de dar economía o facilitar los procesos o agilitar los procesos, como diría Tanzi en 2016. Gran corrupción se refiere a todos aquellos tipos o actos de corrupción que se dan en las grandes esferas políticas y que tienen que ver con licitaciones o compras públicas. Una vez enunciado y aclarado el concepto de corrupción y qué es lo que se entiende por pequeña, gran y corrupción política, es que dentro de todo esto exista una teoría que aproxime de manera económica a la corrupción. Entonces, primero se dice que la corrupción es únicamente posible si existe asimetría de la información. Si la información es asimétrica entre tanto un principal, un agente, retomando la teoría del agente, y el principal, con corrupción, ¿no? Entonces, es únicamente posible de esta forma. ¿Y por qué? Porque si bien sabemos que el principal tiene una función de utilidad, que la gente tiene otra, que el principal oculto tiene otras, cada uno posee una información distinta. Por ejemplo, el Estado posee, si bien el conocimiento de cuántas instituciones están participando para ese concurso de méritos de oposición, el agente es el que decide cuál va a ser más beneficiosa para el Estado, porque para eso fue contratado. Entonces, una vez que se presenta que el principal o el Estado, en este caso, tiene información distinta a las de la gente, el agente podría influir o podría estar influido en ejercer una opción que le sea beneficiosa para eso. Entonces, si el agente actúa en condiciones de esos beneficios, pues estaría perjudicando al Estado o al gobierno en general. Y de ahí que dentro de toda esa teoría del agente y principal, también existe un principal oculto, porque no solo se da dentro de todo esto. El principal oculto se refiere al proveedor, al que le da el servicio al Estado y el intermediario, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, pues la teoría el principal y el agente oculto van a basar su influencia o sus actos en el nivel de honestidad, es decir, cuánto yo sé o conozco que este agente es corrupto y cuánto yo sé que el principal oculto lo es también. Entonces, dentro de esto se plantean tres tipos de soluciones. La primera, que viene a ser a través de incentivos, porque la única forma que tiene de principal de controlar a la gente es a través de sus salarios, a través de incentivos. Entonces, a través de un incentivo se pretende incrementar un poco más la influencia que la gente pudiera tener con respecto a los beneficios que pudiera participar el Estado. La segunda, que es a través de un tipo de restricción, como el salario, es una restricción que ellos tienen, ellos van a incrementar el salario del sector de la gente a manera tal que
les sea mucho más beneficioso poder aceptar los beneficios o las utilidades del principal como tal. Y la tercera, que es a través de contratar a una persona adicional, ¿ya? Para que regule las actividades de la gente. Entonces, en todo esto, se plantean estas soluciones, ¿no? Estos tres tipos de soluciones. De allí que existan los canales de distribución de la corrupción, como lo mencionaba Urgur y Dasgupta en 2011, ¿ya? En donde los principales canales de la corrupción son inversión y gasto público, inversión privada nacional, capital humano y calidad de gobernanza. Y esto generan efectos intermediarios e intermedios dentro de la composición del gasto público, como diría Mauro en 1998, ¿no? Que dice que no solo afecta la inversión, ya en el sentido que la hace más costosa, porque habría que contratar muchas más personas, etcétera, ¿no? O habría que pagar, o el acto de la corrupción, o el acto de quién tenga el beneficio para ejercer ese concurso de méritos de oposición, se va a ver por quién pueda pagar más el acto de corrupción, por eso dice que es costosa, sino que también va a haber, o va a haber un componente que es el gasto público, en específico el gasto público en educación, porque ahora las actividades que son menos retribuibles se van a mermar ya hacia actividades como megaconstrucciones, inversiones. Entonces, de esta manera se dice que se altera el gasto o la composición de público y la composición de la inversión pública. Costos de inversión, como ya lo antes mencionado, y aquí se presenta una evolución. Sí, sí, una evolución del PIB a precios constantes en 2007, de la economía de Ecuador, ya dejando un poco más apretado alrededor de todo esto, ¿no? En donde se menciona desde 1965 hasta la fecha, en el lado, bueno, en este caso es me están viendo, lado izquierdo para mí, y el lado derecho, PIB, y en el lado izquierdo PIB y derecho por tasas de porcentaje de crecimiento económico del Ecuador. Y aquí me gustaría destacar que Ecuador es un país primario exportador, en principio, ¿no? Que todas sus alteraciones, de tantos fenómenos naturales, van a verse, verán influenciados en su crecimiento económico y así también en exportación petrolera. De hecho, en 1972, como se menciona aquí, como se puede ver en esta parte, existe un alto repunte debido a bueno, debido a encontrar yacimientos petroleros en Ecuador mucho más fructíferos, ¿ya? Y de hecho, pueden ver que las tasas de crecimiento alcanzan a cerca del 15%, o sea, en esa ocasión, ¿no? Porque Ecuador por primera vez empieza a adquirir divisas como nunca antes habían sido adquiridas por esto de la apreciación del petróleo como tal dentro de todas las economías. De allí, poco más adelante, existen, o Ecuador se puede ver influenciado grandemente por los precios de barril de petróleo, tanto nacional como internacional, ¿no? El internacional es el que lo pone y el nacional es el que va a regir de acuerdo a los grados A, ¿sí? ¿Ya? Y de aquí viene la crisis de los 80 y 90, en donde Ecuador, debido a los bajos precios del petróleo, las tasas de crecimiento, empiezan a decaer y empiezan a flotar como cualquier economía. Entonces, aparte de esto, pues, ocurre un terremoto también, me parece que es en el 98, ¿ya? Y poco más adelante existe un gran tema controversial en donde cambia de moneda nacional a moneda extranjera, hace un tipo de cambio fijo extremo. Entonces, al hacer este tipo de cambio fijo extremo, las exportaciones se encarecen debido al precio alto que tiene el dólar con respecto a las monedas nacionales. Es decir, él intercambia 25,000 pesos, perdón, sucres, 25,000 sucres por $1. Por $1. Entonces, imagínense, es como decir, yo intercambio 1,000 pesos por $1. ¿Ya? Entonces, cuando hacen esto, los bancos se declaran el periodo bancario. No existe banco que pueda responder a cada una de las deudas, se declaran en quiebra. Entonces, por esto, por la inflación que estaba en esta ocasión, es uno de los segundos periodos en donde más decae la tasa de crecimiento de la economía ecuatoriana. De allí, pues, existe la crisis internacional, la del 2007, que también fue afectada debido a que tenía alta influencia
con respecto al dólar, ¿no? Y otros periodos más, ¿no? 10 segundos. Sí, y eso sería todo. Gracias. Esa es tu director, ¿verdad? Ajá. Tu directora especializada es la doctora Josefina. Sí, buenos días a todos. Voy a apagar mi cámara porque tengo internet inestable. Espero que no me falle y me pueden escuchar bien. Bueno, Pablo Andrés Rocha Vélez hizo un avance importante en este trimestre. Presenta lo que es el borrador, una parte parcial de lo que es el borrador del capítulo 3, crecimiento económico y corrupción de Ecuador y China. En este caso, Pablo presenta lo que corresponde al caso de Ecuador. Le voy a hacer las observaciones, se las voy a leer. Se debe entregar, bueno, primero el punto 1, se debe entregar el documento incluyendo páginas. No se incluyeron las páginas en la versión que se me mandó a mí. El capítulo 3 contiene la figura 3 a 6, pero no es claro por qué se inicia con la figura 3 en lugar de iniciar con la figura 1. En la introducción de este capítulo, justificar por qué se considera importante hacer el análisis desde la década de los 70. Poner alguna justificación, si es por antecedentes, o cuál sería la justificación. En lugar de que se inicie el punto 3.1 con la figura 3, mejor comenzar con la redacción, porque el documento empieza poniendo una gráfica y después pone la redacción. Entonces, bueno, lo que se acostumbra es poner primero redacción y posteriormente incluir la gráfica. La forma como se organiza la estructura del capítulo no me parece que sea la más adecuada, porque en el estudio de Ecuador se hace referencia de 4 periodos. El primero es implementación del dólar de 2000 a 2006. El segundo, la década ganada de 2007 a 2017. La mesa no servida de 2018 a 2019. Y la pandemia por COVID-19 de 2020 a 2022. En principio, aclarar si estas etapas, así se les conoce en la literatura económica a la que hace referencia, en este caso, a Ecuador. En el documento se analizan los factores que influyen en el crecimiento económico y se indica que se asocian con la inversión, el gasto público y sobre todo con las exportaciones petroleras, aunque también se hace referencia de las exportaciones no petroleras. En cada uno de los periodos, los que se citó anteriormente, en cada uno de los periodos que se analizan, se va indicando cuál factor o factores es el que ha influido más en el crecimiento económico y aparte otra vez se vuelve a repetir estos mismos 4 periodos para analizar lo que se refiere al comportamiento de las exportaciones petroleras y no petroleras, haciendo referencia del precio del petróleo. Lo anterior hace que el escrito sea repetitivo. La recomendación es que en cada periodo que se analiza se haga de una vez el análisis completo, incluyendo tanto los elementos de la demanda interna que influyen en el crecimiento económico, como la inversión pública, la inversión privada, el gasto público y en la parte del sector externo, las exportaciones. En la redacción hace referencia de los datos que aparecen en las figuras, en las cuales se indica la fuente. Sin embargo, en varias partes del escrito se hace referencia de datos para las cuales no se indica la fuente de donde son tomados. Se argumenta que por algún periodo las exportaciones petroleras han sido importantes para impulsar el crecimiento económico y para fortalecer la estabilidad asociada a la implementación del dólar estadounidense. Aquí falta en esta parte, falta profundizar el estudio, ya que no se indica el destino de las exportaciones petroleras de Ecuador, ya que para que aumenten las exportaciones se asume que el país al que se exporta tendría que estar creciendo. Cuando se habla del precio de petróleo, ¿a qué precio se refiere? Ahí la recomendación para Pablo es que incluya un cuadro con la evolución de precio de petróleo, abarcando todos los periodos que analiza.
Se recomienda incluir una gráfica en la que se muestre la evolución del precio de petróleo para el periodo de estudio y relacionar esto con el comportamiento de exportaciones petroleras y no petroleras en términos de dólares. Asimismo, sería deseable mostrar en una gráfica el comportamiento del dólar para que se pueda apreciar mejor los efectos de la apreciación o depreciación en el comercio de mercancías de Ecuador. Una vez hecho esto, al final se puede comparar los factores que más influyen en el crecimiento económico en los 4 periodos analizados y destacar el papel de la política pública. Se entiende que posteriormente y por el título del capítulo 3 se hará referencia también de la corrupción. Yo hago en el formato de evaluación que mandé hace un rato, con copia, lo mandé a la coordinación con copia a Pablo y con copia al director de la tesis. Hago 15 observaciones que tiene que ver con errores menores, o sea, por ahí que falta alguna referencia o son básicamente errores por ahí de dedo o que falta algún punto y coma. En algunos casos, en pocos, alguna recomendación de algún párrafo para aclarar lo que es la redacción. Entonces, para finalizar, como sugerencias teóricas y metodológicas, se deben de realizar las recomendaciones que se han indicado antes, en particular reestructurar el documento con el fin de facilitar su lectura y hacerlo menos repetitivo, indicar de manera clara las fuentes de los datos que no aparecen en las figuras, incluir gráficas adicionales para mostrar la evolución del dólar y su efecto en la balanza comercial de Ecuador. También se puede ilustrar la evolución de los precios del petróleo. Y eso serían mis observaciones. Creo que hiciste buen trabajo, Pablo, pero ahí lo que tienes que hacer es una reestructuración del documento, porque sí, en particular, en general me parece que es un poquito repetitivo y ya con lo que tienes se puede reestructurar ahí en los cuadros. Bueno, No se escuchó porque se trabó la imagen, doctora. Ajá. Ah, Sí, sí. sí, tengo internet inestable, pero bueno, ya mandé no sé a partir de dónde me trabé. Solo Y no sé si... la última parte únicamente. La Sí, bueno, última la parte última... de explicación metodológica, me parece. Sí, bueno, la última parte, lo que te comenté, Pablo, es de que la observación principal al trabajo que presentaste este trimestre, que ya tienes ahí el trabajo hecho, es hacer una reestructuración porque está muy repetitivo. O sea, tú analizas diferentes etapas de gobierno, bueno, diferentes periodos más bien en Ecuador, y luego vas analizando para cada parte cuáles son los factores que inciden en el crecimiento económico. Y luego ya vas así, sigues con la siguiente etapa y luego como que se vuelve otra vez a repetir. Entonces pueden analizar un periodo, periodo por periodo, y luego al final te puedes hacer un análisis comparativo para que sea más el documento que no sea tan repetitivo. Y también había comentado en los datos que citas, en algunos no tienen fuente. ¿Si me escuchan o no? Sí, doctora, se le escucho. De antemano le agradezco por cada uno de los comentarios hechos a través del artículo, la lectura que usted hizo alrededor de ello. Siempre es precisa y siempre es acorde, ¿no? Y se van a retomar. Con respecto a eso de las páginas, no sé qué pasó. Yo, según, estaba mandándolo numerado, pero no sé, se movió. Y como añadí una gráfica, una figura, se movió un poquito, entonces ahí se movieron. Y me olvidé o sea, de modificarlo. Por eso está con respecto a la figura 3 y no era de acorde. Pero era eso nada más. como director alumno Sí, bueno. es calidad. Hola. ¿Qué onda, Pablo? Mira,
todos los comentarios que dijo la doctora Josefina, frente muchos de ellos sí los voy a dar, pero pues, bueno, esos comentarios van a elevar el documento en términos de su formalidad, rigurosidad, argumentación, todo eso, exposición, a un mayor nivel. Lo van a mejorar demasiado, la verdad. Y sobre, sí, o sea, respecto al capítulo 3, que realiza crecimiento, apoya de todo tipo de figuras, tablas, obviamente que estén relacionadas, que habla de comercio. Tú dices, Ecuador es exactamente dependiente con el comercio exterior, ¿qué pasa en el comercio exterior? Ahí yo digo que puedes dividirlo por subtemas y decir, esos canales de transmisión tienen que ver con gobernanza e instituciones. Esos otros, los subtemas, con capital humano. Este otro subtema con, así te puedes ir para que el lector ya pueda decir, ah, bueno, estos autores están relacionados con este subtema, con esta forma de verlo, la corrupción, y estos otros con otro, ¿no? Y también, bueno, eso es un último que te iba a dar. Y una cosa, cuando escuché aquí lo sobre los institucionalistas, me quedó muy claro. Y en el texto, concuerdo con la doctora Josefina, sí falta un poquito de justificación sobre el problema de la gente. El principal de la gente está muy claro. Sin embargo, hay una parte en la que tú dices que esta teoría conlleva a que el impacto de la corrupción es negativo en el crecimiento. Y tú ahorita lo mencionaste muy bien, todo depende de los incentivos. Si hay incentivos, puede ser que no, o puede ser que sí. Depende. Depende. Ahora sí que la palabra no usamos, depende. Y eso te va a hacer mucho ya cuando analices el caso de China, que al parecer en el caso de China, como han salido distintos trabajos, raro, China haya trabajado tanto de corrupción. Pues es positivo, es una relación positiva, es una relación que tal ayuda más. De hecho, hay unos libros que te los recomendé. Hay un libro en específico del 2020 de Yuan Yuan, que habla de la pregunta de investigación del libro, es gigante, así, bueno. ¿Por qué China ha crecido tanto? Sí, es uno de los países más corruptos. No sé si sea la mala prensa, pero pues es claro. ¿Por qué un país tan corrupto ha crecido tanto? Y entonces analiza todo China. Y eso te va a servir para tu capítulo siguiente de crecimiento y de corrupción. Y bueno, esos son todos los comentarios. Muchas gracias. Tenemos unos minutos adicionales. Yo tengo una pregunta muy cortita. Estás tomando, como dijo el compañero, a China, que es un país que, al menos por que sabemos por la prensa y por otros reportes de otros organismos internacionales, es un país altamente corrupto. ¿Por qué no estás tomando como referencia a un país con alta tasa de producción, con una alta tasa de crecimiento y una imagen pública que no sea tan corrupto? Simplemente como añadirlo para contrastar, simplemente para ver cómo dice como yo, China está creciendo mucho y es muy corrupta, pero tal vez, no sé, me olvidamos si fuera un país que, no, por ejemplo, exactamente, alta tasa de crecimiento y con baja corrupción, simplemente por completo, para ver qué pasa. De hecho, uno de los objetivos específicos mencioné a Suiza, ¿no? Y esa es la transformación que se piensa hacer, ¿no? Sí, ya. Estoy esperando que acabe. Alrededor de ellos. O sea, este país controla altamente la corrupción, ¿no? Y tiene tasas de crecimiento muy significativas. Entonces, a ver, ya analizar a través de qué mecanismos. Pero Suiza, tomarlo como país no corrupto. Es uno de los líderes en control de la corrupción. Es uno de los primeros. El problema es que correctamente desde los 80s, y el problema es que había el secreto bancario hasta apenas quitados hace, creo que, 15 años. No me acuerdo, perdón. Y entonces este tema de secreto bancario suizo también hacía que hubiera, pues no se podía saber si hubiera un tema de corrupción. Simplemente en Berna está la bodega de arte más grande del mundo,
y también no sabemos mucho de cuál es la procedencia de muchas de las obras, si esas son lícitas. Lo que dicen ahí al respecto de Suiza, ¿no? En cuanto al control de la corrupción, es que cada año cambian las personas. ¿Ya? Por ejemplo, no permanecen más de un determinado tiempo para evitar que se conozcan. Y así, o sea, los roles nos van rolando. Entonces, así evitan que, y hacen que exista mayor transparencia dentro del país. No se conocen, entonces empieza el acto de corrupción. Y por eso se dice que ha logrado combatir la corrupción. Y hay documentos, o sea, que mencionan todo eso. Y de cómo fue el proceso de la creación de instituciones que fortalecieron al país para tener un mayor crecimiento económico. Yo sí quería solamente, sé que va sobre el índice de corrupción, pero ¿por qué no un poco más abajo, primero por sectores? Porque si lo quieres abarcar completo va a ser muy difícil. Lo digo por sectores porque las empresas tienen que cumplir algunas certificaciones, pero muchas ya están implementando la certificación, la ISO 37001, que es anticorrupción. Entonces, ver si el impacto de estas empresas certificadas anticorrupción pues están impactando en el crecimiento económico, ¿no? Desde ahí, o sea, si aporta al sector, ¿no? Porque la certificación, o sea, como tal, no está nueva, pero no todas las empresas tienen que aportarlo. Entonces, pues podría ser igual para apartado sobre las certificaciones de corrupción, si han aportado o no aportado en la definición de este todo como comentario. Sí, es que comentario. Sí, sobre Suiza. Suiza se sabe muy bien que los bancos suizos lavan dinero de todo el mundo. Entonces, ¿cómo va a ser un país donde no hay corrupción? No hay corrupción de dientes para afuera, pero si los bancos lavan el dinero de los narcos, de los terroristas, etcétera, todas las economías, en todas las partes del mundo, sino que es menor en comparación a cada uno de los países analizados. Es, o sea, uno de los primeros. O sea, es el que mejor la controla. ¿Ya? O sea, no digo que no hay, hay, ¿no? De hecho, debe de haber. No, porque existe este problema de asimetría dentro de la información. ¿Ya? No todos tienen la información completa de todo el panorama que está pasando cuando se ejercen las acciones de agente principal y todo eso, no es la teórica económica, ¿ya? Entonces, existe. No estoy diciendo que no existe, ¿ya? Bueno, nada más para abonar a los comentarios, recientemente hubo un escándalo de corrupción en un banco importantísimo suizo, entonces se puede usar como ejemplo claro las faltas en cuantos estándares en el control de la corrupción. Aparte de esto, iba a comentar que la elección de los países que realizas para su investigación, hasta ahora no he visto que responda a una lógica que tome en cuenta sus fases de desarrollo. Por ejemplo, cuando mencionan que hay otros países, por ejemplo, los países nórdicos, Suiza, etcétera, ellos están en una fase de desarrollo muy avanzada. En cambio, China todavía se puede discutir de que no alcanza una fase de desarrollo avanzada. Entonces, estás analizando el nivel o la percepción o los controles de corrupción en China en esta parte actual de su desarrollo. ¿No sería conveniente también tener presente otros países en estas etapas similares a las que se encuentra China? Y por ejemplo, tomo el caso de Estados Unidos. Durante el siglo XIX, principios del XX, la sociedad norteamericana altamente corrupta. Hay muchos casos y ejemplos históricos de cómo la sociedad norteamericana, el gobierno norteamericano, sufría de la corrupción. Hay películas, etcétera, material bibliográfico extenso al respecto. A mí se me antojaría más comparar precisamente esa época de desarrollo norteamericano con la actual situación de China. Creo que tendría más fundamento tomar esos periodos de su desarrollo y hacer una comparación precisamente de cómo fue o cómo ha sido el impacto de la corrupción en el desempeño económico de ambos países. Una más Mira, como decía Diego, el impacto de la corrupción en China es positivo. Y una de las principales aportaciones
que hace uno de los autores, no recuerdo en este momento, es que China tiene ese impacto porque los mercados financieros no se encuentran totalmente desarrollados. Y al no encontrarse totalmente desarrollados, existe un engrasante económico que permite que las funciones se hagan mucho más rápido, ¿ya? Y a través de ello, pues, existe un mayor crecimiento económico de esa economía. Entonces, pues eso, y si alcanza el tiempo, o sea, cuando tenemos 4 años, se van a incluir a otros países más, sí está contemplado, ¿no? Pero es si la agenda lo permite, ¿no? Hay que acordarte y que tenemos que situarnos en un contexto de que tenemos 4 años, y esos 4 años hay que hacerlo, producir lo más que se pueda. Entonces, Sí, no más menciono eso porque puede ser un punto de crítica. Quizás habrá que justificar por qué se lo quiere. sí, de hecho, sí he trabajado tengo todos los datos y todo, pero imagínate, ¿no? La apreciación, depreciación de cada una de las monedas del dólar, cómo se manejó durante esa época, aparte de incluir las exportaciones petroleras y no petroleras, y eso hay que hacerlo no solo para Ecuador, sino que también para Chile. Y los otros países hay que hacerlo para el otro país. Entonces, es mucho más. No, sobre la cuestión de tomar en cuenta estos factores de desarrollo, porque están a tiempo, o sea, todos estos países están desarrollando a tiempo. Sí, o sea, es como sí, una parte de contexto de incluir este factor que también de la crisis. que, o sea, existe eternidad en cada uno de los países, se manejan de manera distinta en cada una de sus mismos. ¿Sí? No. ¿Y más? Primero quiero felicitar a Pablo por la presentación. Lo voy a conseguir con él en la maestría y me da mucho gusto volver a encontrarlo aquí y ver que ha avanzado bastante bien y una presentación muy fluida. Y tengo 2 comentarios al respecto de tu trabajo. El primero es si consideras la transparencia de la información como alguna variable importante dentro de la corrupción que puede afectar el crecimiento del producto de los países. Y la segunda es si tu estrategia metodológica empírica, que va a ser, me imagino que es geometría, ¿no? Mencionaste, ¿no has considerado un panel de países en lugar de ser como serie de tiempo? Sí, de hecho, o sea, se pretende hacer. Primero te respondo la primera pregunta. Como te dije, la información es asimétrica, ¿no? Mientras más transparencia exista, muchísimo mejor, y más control existe dentro de estas instituciones. La transparencia, pues, es una variable muy importante. De hecho, hay una que mencionas, ahorita recuerdo, que es voz y voto, ya que es institucional. Ya el derecho a voz y voto, pues, o sea, accesibilidad de la información, permite que se ha encontrado evidencia empírica de que reduzcan en términos de corrupción. Y con respecto al otro, sí, o sea, es lo que se pretende. Pero cabe recalcar que eso es lo que normalmente se trabaja en corrupción, hacer paneles de datos a través de conglomerados de países. Se pretende hacer una aproximación, ¿no? A través de Ecuador y China. Sí es posible que hacerlo de datos, pero se trabajaría de manera comercial para hacer un poco más certero en el dato y tener mayor producción. Bueno, rápido. Yo creo que tu tesis da oportunidad a desmitificar mucho de lo que señalamos, ¿no? Sobre Chile y demás. Me parece clave, como señalé ayer, que este libro que está en español, el proyecto de emisión del Programa Nacional de Desarrollo, si podemos poner el término Chile, que es una cosa como de 1000 páginas, pero ahí te va a dar cuenta de cuál es la estrategia de gobierno. Y 2, la forma de gobierno chino. Eso es muy importante. Yo creo que una parte importante de la dinámica del mercado chino pues, es de cómo viene constituido de su gobierno. Entonces, en la medida que descubras la Nacional de Desarrollo, como llaman ahí, el proyecto Xi Jinping, que es su libro, pues, a partir de aquí, y contribuir directamente ya no tanto a buenos que dicen o de manera grosa, sino ya abordar directamente desde su estructura de gobierno cómo se plantea la corrupción y pues, indagar ahí los movimientos. Creo que es una gran oportunidad y no aporta además de todo ese vínculo que quieres saber del país. Explicar un poco lo que pasa ahí cuando término de calidad institucional. Una pequeña aproximación de Ecuador, pero también se piensa hacerlo como para China, ¿no? Cuanto a China, tengo que ir 11-12 libros por ahí, entonces tengo que regresar, voy a incluir el tuyo. Ajá, me mencionaste, recuerdo, en alguna aproximación que tuvimos sobre un libro de China, ¿ya? Y quedaste, ajá, ¿no? Entonces sí, gracias. Bueno, muchas gracias.
estamos más que en el tiempo y vamos al revés. Empezamos en una hora.